Yo trabajo acá en el centro ganadero. Ah, bien. Bueno, Matías. Matías Malivernay, mi nombre. Bueno, una jornada de suelos, ¿no es cierto? Mantenimiento y, bueno, cuidado y temas muy interesantes. ¿Puede hacer alguna reflexión sobre esta jornada? La verdad que ha resultado muy interesante lo que es la jornada en sí misma, viendo biología, física y química de suelo, con técnicos de relevancia de nivel local que vinieron de San Luis y de Río Cuarto también. Jugosos los datos que tiran para todos los productores del Valle de Conlara. Este sector utilizará Nachel, Cocarán, la costa, un relevamiento importante que, bueno, le permite al interesado tener elementos para considerar. Tal cual. Para todos los que son productores agrícolas o también ganaderos, porque viste que también Sí. se enfocó en la parte de ganadera, es muy importante a la hora de la toma de decisión y hacer un mejor uso de los recursos. Suelo es la base de todas las producciones, así que nos parecía importante encarar la temática de suelo y con una mirada local, enfocada en la parte local. ¿Quiénes estuvieron detrás de toda esta organización, los que trabajaron? Bueno, desde Centro Ganadero, vinculado con INTA y con la colaboración de la Sociedad Rural de Valle de Conlara, logramos realizar la jornada de técnica de actualización en suelo. Bueno, un agradecimiento por la invitación también. Oh, muchísimas gracias a vos. Difícil porque tienen algún sentido. Nosotros hablamos de los ambientes salinos, los ambientes los llamamos ambientes hidrolomórficos, porque son ambientes muy complejos en donde el hidro, o sea, el exceso de agua, convive con el exceso de sal, halo. El halo viene de halita, con H, que es el nombre científico de la sal, de mesa, de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Entonces cuando uno ve halomórfico, halofitas, son plantas que le gusta la sal, ¿no es cierto? Más modernamente a estos ambientes se los llama humedales, son ambientes húmedos por naturaleza. Siempre que hay sal y estamos en un ambiente más o menos lluvioso, siempre son ambientes de humedales, donde el suelo y la vegetación están muy emparentados. No es este tan el caso porque la sal es un componente bastante nuevo en estos ambientes de San Luis, de los ecosistemas, ¿no es cierto? Es en medio de los últimos años, salvo algunas la zona de Salinas, ¿no es cierto? Estos bajos, estos humedales prestan importantes servicios al ecosistema, no son tierras de descarte, ¿no es cierto? Aunque para la agricultura no sean muy útiles, pero sí son muy útiles para muchos otros servicios del ecosistema, como la biodiversidad. Hay plantas muy valiosas desde el punto de vista genético ahí adentro, porque son plantas muy resistentes a la salinidad, que es un factor muy parecido a resistir a la sequía. Entonces toda esa riqueza que tienen las plantas de estos ambientes es muy importante. Son ambientes de regulación también del agua, del ciclo del agua. Son ambientes que funcionan como represas naturales para el control de las inundaciones, pero han sufrido muchos cambios en los últimos años. A partir de la gran agriculturización que hubo en toda la región pampeana, estos ambientes de humedales, de ambientes salinos, sufrieron un sobreuso, porque las tierras agrícolas como que concentraron la ganadería en los ambientes más marginales, entonces esos ambientes como que fueron sobreexplotados. Además fueron canalizados, drenados, es como si fueran ambientes de descarte, pero según nuestra visión son ambientes muy importantes, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, ¿cierto? Y en muchas zonas de Argentina, a partir de la gran agricultura, aparecieron muchas zonas de salinización o alcalinización. Siempre las dos palabras estas van a ir medio de la mano, porque las sales vienen de la mano del sodio, que es un ion que también es parte de la sal de mesa y que afecta mucho el funcionamiento del suelo. Cuando hablamos de salinización de los suelos, hay que medirlo de alguna manera para saber si un suelo es salino, y lo hacemos midiendo una propiedad que tienen las soluciones, que es la conductividad eléctrica. Cuanto más salada es una solución, mejor se conduce la electricidad. Entonces hay aparatos que permiten medir eso. Y la otra condición
para que haya estos suelos es que tiene que haber una napa freática, es decir, tiene que estar el agua subterránea, que es la que aporta las sales al suelo y a la superficie del suelo cuando uno ve esas manchas blancas, ¿no es cierto? También hablamos de suelos sódicos. Acá lo que hay que medir es otra cosa, es un poco más complicado de medir, pero lo que se mide es el sodio en el suelo. El porcentaje de sodio técnicamente se llama sodio intercambiable porque está metido en las arcillas del suelo. Y lo que produce es un mal funcionamiento físico del suelo. Son suelos impermeables, donde el agua no pasa, las plantas no pueden vivir bien ahí. Pero estos dos procesos van juntos. Siempre que hay sales, hay sodio. La otra cosa que tienen estos ambientes son problemas de exceso de agua, hidro. La sal convive con el agua en ciclos, en donde hay ciclos que predominan las sales y hay ciclos que predomina el agua. Entonces vamos a tener inundaciones que sean dadas por escorrentías, por problemas de cuencas que se conectan unas con otras y el agua se desparrama y satura los suelos. Y después vamos a tener anegamiento, que es un poquito diferente, aunque los dos términos se usan parecidos, pero el anegamiento es cuando el suelo se satura de agua porque subieron las napas freáticas. Le pasó a Villa Mercedes, le pasó a muchas poblaciones en estos últimos años, por supuesto, frente a eventos muy grandes de lluvia. Y después tenemos otro fenómeno que es el encharcamiento, donde los suelos tienen una capa que no deja pasar el agua para abajo, entonces permanece el agua en superficie. Pero no es que haya una napa, sino que es el agua que no drena bien en el suelo. Pero esto es capaz de hacernos perder una cosecha, ¿no es cierto? Si justo nos toca un encharcamiento cuando estamos cosechando, sobre todo soja, podemos perder la cosecha. Entonces es muy importante que los suelos tengan una buena infiltración y que no tengan pisos o barreras para las raíces. Cuando hablamos de los suelos salinos, tenemos que entender que la napa freática, el agua subterránea, el acuífero, es un manto de agua permanente que llega hasta la roca, que puede tener distinta concentración de sales. Normalmente ustedes me dirán, pero yo estimo que las napas freáticas en esta zona deben ser bastante dulces, porque estamos cerca de las sierras, o sea, estamos cerca de la zona donde nacen las aguas. Esta sería la figura de un freatímetro, un tubo que permite determinar cuál es la altura a la que está la napa. La napa freática. Por arriba de la napa freática hay toda una zona en donde el agua sube. Parece una cosa rara, pero el agua cerca de la napa sube por un fenómeno que se llama la capilaridad, que es un fenómeno parecido a cuando tenemos humedad en las paredes. ¿Vieron que se caen los revoques de las paredes? Por los ladrillos va el agua del suelo por capilaridad y eso hace que se caiga el revoque de las paredes. Bueno, en el suelo salino pasa más o menos algo parecido. Cuando la profundidad de la napa está a una cierta altura, más o menos entre 80 centímetros y 1 metro, 1,20 metros, se dice que la napa está en la profundidad crítica. Por la invitación. Gracias Silvana, gracias Matías por la organización de las jornadas. Como les decía, es un placer estar acá con próceres como Pepe, como Alejandro, la verdad que son dos genios, digamos, en lo que hacen. Yo les voy a hablar un poco del manejo del suelo. Mi idea es tratar de complementarme con lo que dijo Pepe y no quizá de lo que va a hablar Alejandro, que es la parte biológica. Entonces voy a hablar un poco de lo que es la parte física y lo que es la parte química del suelo. Pero antes que nada voy a comentarle, digamos, sobre los suelos. Pepe dijo muy bien que hay cuestiones que son geográficas. Entonces, en realidad, les quiero contar un poco cómo son los suelos del valle y traer y contar, digamos, compartir con ustedes experiencias que realizamos con grupos de productores y con Silvana. Silvana me dice, bueno, hablemos también un poco del tema de los cultivos de cobertura y cómo con los cultivos de cobertura uno, en función de una determinada problemática, puede resolver ese problema. Entonces vamos a tener una primera parte donde vamos a hablar de los suelos y sus características y básicamente nos vamos a concentrar, bueno, este tipo de suelo tiene estas características y va a tener esta problemática. Y después ya sobre el final vamos a hablar acerca de 3 experiencias que hicimos aquí en el Valle con el uso de cultivos de cobertura, donde íbamos atacando diferentes
diferentes procesos, como es el tema de la compactación, como es el tema del aprovechamiento del uso de leguminosas, y como yo sé que también son ganaderos, mostrarles, digamos, alguna experiencia donde hicimos cultivos a cobertura y le pusimos animales arriba para comerlos. Bien, vamos a arrancar un poco con una escala un poco más macro, vamos a hablar de San Luis. A la izquierda tienen un mapa de relieve. Si ustedes por ahí miran muy bien, se alcanzan a ver, digamos, el Cerro del Morro. Nosotros estamos donde estamos en el número 4, vendría a ser, digamos, una depresión, el Valle de Colara. Pero quiero que miren, en el mapa del centro, ustedes tienen los principales tipos de suelo en la provincia. Son 3. Vamos a tener en rojo los agrisoles, o sea, aquellos que están en un clima árido. Vamos a tener en amarillo los entisoles, que son suelos que son poco desarrollados, vamos a ponerle, digamos, ese nombre, pero que son los que abundan en la provincia. Y vamos a tener en verde los molisoles, que son los suelos que tienen, digamos, mejores características y es donde básicamente nosotros hacemos la agricultura en la provincia. Pero si ustedes miran, van a ver que en el mapa de la izquierda abajo, van a ver que se alcanzan a ver como depresiones. Y si ustedes miran el mapa del centro, van a ver que esos suelos, molisoles, en verde, se ubican, digamos, en esas depresiones. Lo mismo que si miran dónde están los suelos en verde, en el norte de la provincia, van a ver que están asociados, a esas depresiones que nosotros tenemos en el Valle de Colara. Y a su vez, si ustedes miran el mapa de la derecha, que ese también fue hecho por un panuciano, es bueno el Javier. Van a ver que en el sur, van a ver en verde, eso es el bosque de Cardel. El bosque de Cardel se asocia a esas depresiones que se asocian a esos tipos de suelo que nosotros tenemos. Y está todo relacionado. Esto es lo que nosotros llamamos factores formadores de suelo y ustedes están viendo relieve, suelos y vegetación. Ahora, si miramos el Valle de Colara desde arriba con un poquito más de detalle, vamos a ver que los suelos que nosotros encontramos se asocian también a esas diferencias de relieve. Fíjense, acá tenemos esta serie, digamos, que se llama Cortaderas, que está bien pegadita, digamos, a la sierra. ¿Qué tiene, digamos, la serie Cortadera? Esto que está acá, en color, digamos, más claro, que parece una camiseta de Boca, digamos, lo que nosotros tenemos ahí es una capa de arena. ¿Por qué tenemos esa capa de arena ahí? Porque se va formando por el agua, por diferentes, digamos, depósitos de agua. Fíjense que nosotros acá, en esta parte, digamos, del valle, vamos a tener, digamos, algunas sierritas, digamos, menores. Estos colores de acá les están mostrando algunas elevaciones. Y acá empiezan a aparecer estos suelos que están acá, que se llama serie Santa Martina, que ya lo vamos a ver en detalle. Este que está acá, que es el que domina en el sur del Valle de Colara, que es la serie Nachel. Y este que está acá, que es como si estuviese adentro de una depresión, esta es la parte más baja del valle. Nosotros nos encontramos con la serie de Pozo Cavado, que es la serie más desarrollada, digamos, que nosotros tenemos en el valle. Esto que está acá es el mapa de suelos, esto lo tenemos disponible y cuando nosotros queremos averiguar sobre los suelos es la primera información que nosotros tenemos que mirar. Como les comentaba, fíjense, esto es más o menos la distribución. Les decía, la serie de Cortaderas se ubica, digamos, en el pie de la sierra. Después viene Santa Martina, después viene Pozo Cavado y acá tenemos esta serie que se llama Santa Rosa, que está pegada, digamos, a lo que vendría a ser ya el Colara. Y en el sur vamos a tener, básicamente lo que nos domina, es la serie Nachel. Hablaban, digamos, de suelos salinos. Los suelos salinos muchas veces los encontramos acá, asociados a complejos que están pegados al río Colara, o también los tenemos por aquí asociados a complejos de arroyos, como por ejemplo el arroyo, digamos, del Carrizal. Bien, vamos a mirar un poco a los suelos. Ustedes recuerden que siempre que tenemos que mirar un suelo vamos a tener que hacer un pozo. Generalmente, digamos, los suelos se encuentran debajo de nuestros pies y tenemos que mirar, en general, digamos, no tenemos que hacer un pozo tan profundo, con 1,5 metros, digamos, no nos alcanza y vamos viendo, digamos, sus características. Este que está acá les presento, digamos, es Nachel. Este es el nombre, digamos, completo, digamos, que tiene Nachel. Una de las cuestiones importantes es que con el nombre, acá por ejemplo dice Franco Gruesa, esta es la textura, digamos, que tiene Nachel.
¿Qué significa esto? Que puede ir, digamos, de los arenosos francos a los francos, digamos, arenosos. La secuencia es básicamente la misma que el 95% de los suelos en la provincia. Un horizonte superficial que le vamos a poner la letra A, un horizonte, digamos, intermedio, que como tiene características del superior, pero también tiene características del que se encuentra debajo, lo vamos a poner a C, y el horizonte, digamos, C, que me estaría representando al suelo en su condición original. ¿Qué tienen, digamos, estos suelos? Al tener una textura, digamos, que va desde arenosa franca hasta franca arenosa, son susceptibles a los dos tipos de erosiones. Se vuelan, digamos, y cuando tenemos pendientes, también, digamos, son susceptibles a la erosión hídrica. Pero básicamente, ¿qué tiene, digamos, Nachel? Digamos, que por ahí podría ser una firma, digamos, que vos decís, bueno, esto es típico, digamos, de un suelo Nachel. Pero acá tengo la profundidad. Esto es como si yo hiciera esa calicata, digamos, ese pozo en el perfil del suelo. Y acá lo que tengo es el contenido, digamos, de arcilla y el contenido, digamos, de limo y arenas, digamos, que son muy finas. Las arcillas son las partículas pequeñas, digamos, menores a 2 micrones, que tienen la capacidad, digamos, de agregarse. Digamos, son buenas, vamos a decirlo. Teniendo, digamos, una cantidad que no sea excesiva, digamos, las arcillas me contribuyen a que ese suelo sea un suelo estructurado. Soy de INTA Cortarán, pero en realidad tengo casi 40 años de INTA, siempre trabajé en microbiología agrícola y bueno, en mis últimos años estoy más dedicado a recursos genéticos microbianos, donde aprendí mucho de lo nativo y bueno, me tocó nuevamente ir a una reunión de la FAO y donde le están dando mucha importancia a la biología del suelo, al suelo y bueno, voy a tratar de transmitirle, o sea, por ahí no es tan específico de la zona, pero son consideraciones generales como para que tengan una idea de la importancia que tiene la biología. Bueno, ya un poco Juan les contó de suelo, pero una de las definiciones que está usando la FAO separa como tierra, como el gran marco donde está el suelo, el ambiente, el clima, el ser humano, la topografía, que es el hábitat donde desarrollamos la agricultura, donde vivimos. Y dentro del componente tierra, como marco grande está el suelo, que es el componente fundamental de donde se desarrollan los cultivos y de los cuales nos proveemos. Y ese ambiente natural está constituido por minerales, agua, materia orgánica, y materia orgánica justamente está relacionada a toda la parte biológica, macro y microorganismos, que desempeñan procesos permanentes de tipo biótico-abiótico que nos permiten vivir, son fundamentales. Y consideremos que para generar, o sea, según el ambiente y el lugar, en zonas frías será un tiempo, en zonas cálidas otro, pero generalmente se estima que para generar un centímetro de suelo se habla entre 100 a 400 años. O sea que cada vez que hay un proceso que lo modifique, después para recuperar eso, los tiempos exceden a tránsito en la Tierra. Y esto sería una foto que encontré como para mostrar lo lento que es esa construcción y que a veces cuando decidimos interrumpir ese proceso que costó mucho naturalmente, las consecuencias por ahí pueden ser benéficas o pueden haber daños irreversibles como a veces con el manejo o irreversibles o bastante costosos de recuperar. Sí, sí. Y el suelo tiene muchísimas opciones ecosistémicas, como está en su estado pristino, digamos, sin tocar, o sea, permite nuestra vida, resistencia, porque nos provee de alimentos, purifica el agua, permite el crecimiento de animales y una serie de eventos
que son fundamentales para que exista la vida en la Tierra. También aporta los beneficios de la biodiversidad cuando el suelo tiene los componentes bióticos completos. Y una cosa que quería marcar, toda esta forma de presentación, un poco les quería contar, yo veo todo el tiempo, tengo mucha experiencia en microbiología, en inoculación, y ya que estamos en un mundo con tanta información y a veces tan, no digo sesgada, pero tan particular que termina confundiendo y a veces nos perdemos en esa información de cuál es el foco que hay que tener. Y el foco para mí es decir, bueno, el suelo, cada suelo, el suelo de San Luis, originariamente no es exactamente el mismo, digo de la parte biológica, y a veces puede ser que de la parte química también y física también, es muy diferente entre sí según la región, porque y tardó mucho, entonces la parte biológica dependerá de las plantas nativas, de la fauna, de la macro, meso y microfauna. Cada uno fue diseñando qué tenemos en cada lugar, y eso tenemos que tenerlo como base, porque si después queremos producir, tenemos que tener en cuenta que esa cosa que queremos producir, por ahí la respuesta biótica no está. Por ejemplo, cuento algo. Una cosa es tratar de producir un algarrobo acá, donde va a haber microorganismos acá que se asocian. Y cuando pusimos un trigo, el trigo no tiene nada que ver con esta zona. Y tiene su propia microbiología, su propia fauna social. Pero bueno, no es que quiero asustar ni nada. Lo que quiero marcar es que eso hay que tener en cuenta. Hay especificidad en la biología. Y bueno, hablando de megafauna, esto es una publicación de la FAO, ese librito está disponible por internet, la biodiversidad del suelo, y ellos separan grandes grupos. Megafauna que parecen que nos molestan, hacen ruido, hacen pozo, hacen de todo, pero están jugando un poco con el suelo, lo están cortando de arriba, lo están llevando abajo, o sea, están ayudando a esa mezcla que el suelo necesita para que los componentes estén distribuidos homogéneamente. Y después de esa megafauna ya entra la macrofauna, que justamente había la opción que alguien que trabaja en Río Cuarto, el doctor Vedano, que nos cuente con más detalle, pero hace un ruido buenísimo, porque ahí está desde las lombrices, las termitas, otros artrópodos que hacen que ese suelo no solo transportarlo en grandes agregados de un lugar al otro, sino que ellos los van desmenuzando, los van trabajando como masticando de una manera tal que después vienen los más chiquitos para ayudar. Pero es el juego muy importante que se hace. O sea, es como una comunidad organizada y de los grandes, de los chiquitos, cada uno tiene su función. Y después tenemos sería la mesofauna, donde tenemos los artrópodos más chiquitos, o tenemos los ácaros, los colémonos, que ayudan a esa, mineralización, proceso de achicamiento de esos agregados grandes, hasta ir tratando de llegar a la materia orgánica. Y los protozoarios y los nemátodes tienen un rol fundamental, no solo por hacer esas funciones, que algunas son de bioremediación, porque son capaces de transformar sustancias tóxicas en sustancias menos agresivas, sino que también controlan aquellos, sobre todo microorganismos, porque se alimentan del microorganismo, que superan un umbral y que para ese microorganismo puede ser patógeno. Entonces estos protozoarios regulan las poblaciones microbianas. Y por último, los que están y hacen mucho beneficio son los microorganismos, que actúan en todo el proceso. Pero ¿por qué los microorganismos son tan importantes? Porque son los más, aparentemente los más chicos. Porque
aportan algo que es fundamental. En todos los procesos aportan sus enzimas, su capacidad de transformar sustancias de una forma a otra. Y esa capacidad que tienen los microorganismos y que están presentes en determinados ambientes según las necesidades de ese ambiente van a hacer que la funcionalidad de la orquesta se exprese. O sea, a veces podemos tener la megafauna, la macrofauna, la meso, y sin los microorganismos todos esos procesos, esa construcción actúan en todos los ciclos, en el ciclo del nitrógeno, en el ciclo del carbono, en el ciclo del fósforo, del azufre, en todos están actuando los microorganismos, ayudando a transformar, y entonces tenemos los fijadores, los anteojos, Fijadores de nitrógeno. sí. Los fijadores de nitrógeno, ¿qué hacen los fijadores de nitrógeno? En el aire, el 80% del aire, o 78%, es nitrógeno atmosférico. Las plantas no tienen la enzima para transformarlo a nitrógeno asimilable. Y las bacterias fijadoras de nitrógeno tienen una enzima que se llama nitrogenasa que lo transforma. Y cuando hablamos de vicia, por ejemplo, hay bacterias que comúnmente llamamos rizobios que tienen esa enzima nitrogenasa. Pero entre estos también tenemos fijadores de vida libre. Los rizobios son fijadores simbióticos, forman una nueva estructura, que después les muestro fotos, que se llama nodo. Ahí hacen la fijación. Entonces todo lo que van asimilando dentro de la planta, va a la planta y es el lugar de la planta el nitrógeno de la planta. Cuando el sistema funciona,